Ayer se conmemoró en el mundo el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, 25 de noviembre, y uno se pregunta qué nos falta para poder lograr una sociedad en la cual no tengamos que recordar y que los femicidios sean semanalmente noticias, ¿no? Cómo avanzar en la prevención, y para eso tenemos una invitada especial, pero antes vamos a presentar el tema. El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas dominicanas que se oponían al régimen del presidente Rafael Trujillo. 39 años después, las Naciones Unidas eligió ese acontecimiento sangriento para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en homenaje a las hermanas Mirabal y para recordar que la violencia contra la mujer es una pandemia que afecta al 70% de las mujeres en todo el mundo en algún momento de su vida. Según datos de la ONU, entre 500.000 y 2 millones de personas por año son víctimas de trata, lo que las lleva a la prostitución, la esclavitud o a la servidumbre. De ese total, el 80% son mujeres y niñas. Para Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos, consecuencia de la discriminación que en muchos casos se manifiesta en desigualdades establecidas por la ley. Porque la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar, la principal herramienta para combatirla es la prevención. ¿Cómo? En Todavía es temprano, tenemos una invitada con muchas ideas al respecto. Bueno, aquí está la doctora Eva Giberti, que es coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias. Eva, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto, como vos sabés. A todos y a todas. Sí, me parece muy bien. Eva, ¿Ustedes suponen que yo tengo tantas ideas para prevenir? Yo creo que Alguna sí, que otra sí. No, porque es una presentación que me deja boquiabierta. Mirá, lo primero que se me ocurre es advertirle a las muchachas que andan noviando, de algún modo hay que decirlo, que andan saliendo con algún chico y andan con el celular en la mano. Entonces resulta que él a las 4 la llama para saber cómo está. Y entonces ella le dice, me voy a encontrar con unos amigas y amigos. Entonces era a las 4:30, la llama otra vez para decirle, ¿cómo estás? ¿Te encontraste? Sí, me encontré, ya estamos. Entonces a las 5 la vuelve a llamar para decirle, ¿cómo te está? extraño, Claro. vas a tardar mucho, te extraño. Y a las 6 menos 20, o sea, entonces ella le dice a sus amigas, ¿cómo me quiere? Él está pendiente de mí. Claro que está pendiente. Eso se llama una manera de control, es una manera de mantenerla fijada al teléfono, al celular, dándole explicaciones y marcando presente. Ahora, Eva, entonces... Esa prevención Sí. a las muchachas cuyos compañeros funcionen así, cuidado, porque este es el comienzo de la violencia que después puede ser matrimonial. Es decir, que la violencia de algún modo lo que tiene es un origen, a lo mejor te enojas con lo que digo, es un origen amoroso. Mira, el enojo es un valor cuando es necesario expresarlo para calentar y darle temperatura a uno. De modo que vamos bien, ¿sí? Yo me enojo. Es un desafío. Está bien. Ahora, la pregunta es si la violencia tiene algo que ver con el amor. Tiene un origen en el amor. Ahí. Sí, tiene un origen. La violencia tiene, que yo sepa, muchos orígenes de distinta índole. El amor, que es una vivencia muy particular por aquello de que la maté porque si no era mía, no era de nadie, sí, que es la síntesis del amor. Qué incómodo que es. me pongo un poquito así y te veo yo de frente. Sí, vamos así no hablamos tan de si te tengo que hablar, no. Bueno, decime, entonces, así me retás de paso. No, pero sí, claro, esto es una artificialidad. Sí. Claro, entonces, así es mejor. Esto de la maté porque no podía ser mía es una demostración, inclusive para la justicia, fue durante mucho tiempo el delito amoroso, por pasión amorosa, claro, ¿no? El crimen pasional. El decían, crimen ¿no? pasional. ¿Eso era un atenuante? Era un atenuante. Ya no. Ya no. Te diré, los atenuantes funcionan en la cabeza de los jueces, que son los que interpretan la ley. Claro, claro. Entre los atenuantes, una interpretación podía ser esa.
Hoy actualmente, y gracias al periodismo que está trabajando mucho en esto, particularmente las mujeres periodistas, están insistiendo en que no existe el crimen pasional. El crimen pasional es un bruto femicidio, es un homicidio, es lo que se llaman crímenes de odio o por odio. Es decir, es un hombre que encuentra determinada excusa para matar a una mujer. Vos no es que estés equivocado y por qué me voy a enojar, no. Está bien pensar que el amor, lo que pasa es que hay muchas maneras de amar. Claro. Es más la cuestión del sometimiento y la posesión, ¿no?, que está detrás de ese amor. Ajá, es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder que le produce al sujeto lo que se llama una expansión del yo. Se siente él como un tipo muy importante, muy importante es la palabra poderoso, cuando ejerce poder sobre la que se transforma en su víctima. Y el problema reside en que a veces la mujer no se da cuenta que está siendo víctima. Y no se da cuenta porque estamos siendo educadas por una sociedad eminentemente patriarcal. Y nos enseña de entrada a ser buena esposa, buena madre después, según la definición que el patriarcado da de lo que es, ¿no? Aguantar todo, ¿no? Por amor, por amor entre comillas. Fíjense qué interesante. Hace 2 años, hablando esto de aguantar, o acerca de esto de aguantar, hace 2 años, y esto se los voy a dar como primicia porque es algo que no se conoce, nos llamó al programa, para hablar directamente conmigo, quien hoy es jefe de gabinete. Me llamó Capitanich para decirme, mire Eva, yo estoy preocupado por la violencia y por las situaciones de sometimiento, ¿no?, que él conocía bien en Chaco, y me dice, ¿sería posible que ustedes vinieran aquí, por lo menos a Resistencia, a trabajar, a instalar parte del programa? Entonces, claro, como no, fuimos volando, y lo señalo porque si bien ya había yo tenido la experiencia con Aníbal Fernández y con el mismo Kirchner acerca de funcionarios preocupados por el tema de violencia hacia las mujeres, el llamado de Capitanich y el modo en que permitió que nos instaláramos en Chaco fue interesante porque él planteaba en la primera reunión que tuvimos, claro, acá es difícil porque es habitual que las mujeres estén sometidas y sobrelleven, no me decía aguante, pero es lo mismo, sobrelleven la violencia familiar como algo que es habitual. Porque hay como una idea de que la mujer es sumisa, sobre todo en el norte, ¿no? Uno cuando... Y no, porque acá las mujeres son más sumisas como culturalmente. Es lo que me decía Capitanich, y entonces el problema es a ver cómo instalamos el 137 acá para que la mujer, en lugar de someterse, llame e inmediatamente, que es lo que hemos conseguido hacer, nos llame y nosotros vayamos, solo que va la gente del Chaco, también de Misiones, aclaro. Eva, cada vez que surgen estos casos que tienen mayor repercusión en los medios, aparecen testimonios de familia, dicen, no, porque él era un enfermo o eran enfermos. Es interesante también que nos puedas contar, para quienes no lo tienen tan claro, ¿qué es lo que hay detrás de un hombre cuando ejerce violencia hacia la pareja, hacia la persona que dice amar, como decíamos, ¿no? Porque pareciera que es o son enfermos por naturaleza, o sea, o son violentos por naturaleza o son enfermos, se habla. Y en realidad lo que hay detrás es otra cosa. Tanto es otra cosa que en el trato que nosotros tenemos, porque dentro del programa hay un ámbito en que nosotros estamos obligadas, diríamos, por los jueces a hacer un estudio de toda esa familia y por lo tanto hacer entrevistas con el violento. Es una violencia selectiva porque es un sujeto que no se pelea ni con el agente de policía en la calle, claro. ni con su jefe, ni con sus hermanos, ni con sus amigos. Con el vecino tampoco. Claro. Tampoco. Es violento pero no tonto, digamos. Exactamente. Solamente le pega y es violento o ejerce humillación hacia su compañera, hacia sus chicos, pero ahí se queda. Digo porque cuando los entrevistamos, y hay que hacer todo un entrenamiento para entrevistar al violento, este es uno de los trabajos que hacemos en el programa Las Víctimas contra las Violencias. Nosotros tenemos todo un piso
donde los jueces nos mandan para que hagamos la entrevista con el violento en cualquiera de sus formas. Puede ser violencia psicológica, violencia económica, puede ser violación matrimonial, es decir, puede haber muchísimas formas. Tenemos que entrevistar también a la víctima, a algún familiar del violento y a los chicos. O sea, bien, los chicos no son parte de la causa, pero igualmente nosotros los vemos. Y nos encontramos con que la mamá del violento es una señora muy particular, que dice, pobrecito, en realidad la culpa era de ella. ¿Ellos crecieron en hogares donde fueron testigos de violencia o fueron No, víctimas? a veces sí y a veces no. O sea, no hay un ambiente que genere eso. No, lo que sí sabemos es que el chico que vive permanentemente mirando y presenciando y aún tomando partido y formando parte de escenas de violencia permanentes, es una víctima más. ¿Y aprende Ahora, esa conducta y no, repite? Puede ser, no y sí. No y sí. Puede ser, hay un segmento, y esto los tenemos bastante seguidos y bastante trabajados, te diría. Hay un segmento de estos chicos que crece y reproduce la figura del padre. Le pega a sus hermanas, le pega a su madre y le pega a la novia o a la persona femenina que tenga al lado. Hay otros que se han aterrorizado de tal modo que eligen, es un modo de decir, resuelven esos terrores de otra manera, exactamente del modo opuesto, siendo encogidos, tímidos, achicados, es decir, terminan siendo personas que se alteran frente a cualquier situación de violencia porque han quedado con un remanso, por llamarlo de algún modo, que va y viene de ideas y escenas de violencia desde la temprana infancia, ¿no? Eva, pasando un poco, porque has tomado un montón de medidas en relación a la violencia desde el grupo y desde tu propia actividad también como académica o como intelectual. Estaba pensando si tenés que seleccionar alguna de esas medidas que desde el Estado se descargan como métodos de prevención o de ataque al problema de la violencia. ¿Cuál de esas medidas te parece que mayor eficacia ha dado para la lucha contra las violencias? Que ha dado. Mira, yo lo que haría si pudiera sería cambiar la currícula de la carrera de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Medicina, porque médicos y abogados tienen que aprender a pensar en qué es la violencia. No te creas que los psicólogos andamos 10 puntos tampoco en esto, porque hay mucho prejuicio en muchos de ellos y hay mucha repetición de teorías. Esto en cuanto a algo que yo haría, cambiar la currícula para que los profesionales que van a tener que intervenir en temas de violencia estudien, aprendan y no reproduzcan prejuicios y situaciones históricamente patriarcales y coloniales. Y en la policía también, me imagino, ¿no? Como con la policía trabajamos, la currícula de la policía sí la alteramos, de la federal. Nosotros tenemos desde el año 2009 dentro de la Policía Federal una cátedra. Si tienen que asistir los cadetes, los suboficiales y los oficiales, y se llama Introducción a los temas de violencia. Son 4 meses y tienen que dar 2 exámenes. ¿Y es obligatoria? Perdón. Sí, si no, no avanzan, si no, es decir, no pasan a la marcación posterior que tienen. Y tienen que aprobar examen oral y examen escrito. Son suboficiales, oficiales y cadetes de la Policía Federal. Nos queda la Policía de las Provincias, donde también trabajamos con ellos en las provincias en las que podemos trabajar. Ahora, eso sería como, perdón, como en la atención, ¿no? O en la mirada frente a la mujer que llega con la problemática. Nosotros hablábamos por ahí al principio, ¿cómo prevenir, no? ¿Cómo cambiar la matriz para que estos sujetos que consideran a su pareja parte de su propiedad cambien su cabeza? Claro, pero Mariana, vos estás dando en el clavo exactamente cuando formalizás la pregunta. ¿Cómo cambias una matriz? Además, ¿qué palabra? Acabás de colocar exactamente la palabra que marca el peligro y que marca la salvación. O sea, es un farmacón, como diríamos históricamente, que sirve para salvar y sirve para matar. Es una matriz. Ahí se forma, ahí se
no se genera, pero se forma, porque la génesis es lo que le pones adentro de la matriz. Pero la matriz... El caldo de cultivo, ¿no? La matriz es aquello donde vas a hornear y va a dar forma. Pero hay elementos que son el amor, que son la violencia universal de este momento, que son los problemas personales, y ahí estás los miedos de los chicos, ¿no? Vos me decís si se podría cambiar esa matriz. Sí, mira, yo soy psicoterapeuta, de modo que no podría pensar que algo es incambiable o inamovible. Yo creo que se puede cambiar, por eso estamos peleando y hemos podido demostrar que se pueden hacer determinadas cosas, como por ejemplo ir a buscar a la víctima a la casa, esto que nunca se había hecho, mejor dicho, nunca se había hecho con un policía que acompaña por si se hace presente el sujeto atacante. Estaría bueno recordar, porque tal vez no lo hicimos con tanto detalle, que Eva conduce, coordina y creó el programa Las Víctimas contra las Violencias, al cual se puede acceder a través de la línea 137 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A partir de eso reciben información, asesoramiento, y en casos de urgencia o emergencia hay un móvil, como bien estaba contando Eva, que se traslada al lugar con 2 efectivos de civil y un equipo interdisciplinario, una trabajadora social y una psicóloga, que acompañan a la mujer en esa situación y determinan cuál es el camino más seguro que ella quiere ir a hacer la denuncia, la acompañan y bueno, y la asesoran, ¿no? No es un escritorio a donde la mujer tiene que recurrir. Esto es algo que personalmente he inventado, he creado, y es preventivo, porque es ir a buscar a la mujer a la casa, ver la escena de la violencia, y es preventivo porque además ahí podemos preguntar y ver si hay armas. Estamos trabajando con el RENAR, por ejemplo, en este momento, y entonces esto, ella puede decir, si va a decir la denuncia a alguna parte, sí, él tiene armas, pero a nosotros en la casa nos muestra la tramontina con la que él la amenaza permanentemente, o los chicos dicen, en ese cajón papá tiene un revólver. Que son armas. Claro, es decir, esto es algo que es parcialmente preventivo porque aparece cuando ya ha habido un llamado al 137. A mí me gustaría, como prevención, y lo intenté con 2 ministros ya, 2 excelentes ministros, Filmus y el actual ministro, que el tema violencia familiar se incorporara desde los primeros grados en las escuelas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me explicaron los 2 ministros? Que ellos no son los dueños de la currícula. Claro, es federal, ¿no? Son los provinciales. Exactamente. Cada provincia... Exactamente. Hay un consejo federal que se reúne 2 veces por año, creo. Sí. Y entonces los 2 me dijeron, Eva, pero la provincia tal y la provincia cual, resulta que ya nos han objetado que eso no sería posible porque los chicos terminarían siendo acusadores de los padres, contarían. Es decir, dependemos de que la señorita maestra se dé cuenta de que la criatura está viviendo. Que también es importante esa mirada, ¿no? Sigue siendo importante. Eva, muchísimas gracias. Ha sido una charla buenísima. Muchas gracias. Y vamos a seguir contando con vos. Te vamos a volver a llamar. Gracias. Nos vamos a un corte en un ratito. Seguimos, que todavía es temprano.